José gobernó en Egipto no porque buscara su propia grandeza, sino porque Dios lo puso allí. No era alguien que intentara controlar las circunstancias a su alrededor, sino alguien que fue aplastado por ellas hasta que no quedó nada de sí mismo, solo Dios en él. Y así es como Dios actúa con aquellos que Él elige para un propósito mayor. No escoge a los que se exaltan, sino a aquellos que puede quebrantar. José no llegó al gobierno porque fue astuto o porque manipuló situaciones a su favor. Llegó allí porque aprendió a ser un hombre completamente dependiente de Dios, alguien que vio su propia vida desmantelarse ante sus ojos, que vio sus propios sueños hacerse polvo, que vio la traición de sus hermanos, la injusticia en la casa de Potifar, la amargura del olvido en la prisión. Pero en todo esto Dios lo moldeaba, quitando sus propias ambiciones, sus deseos, sus impulsos naturales, y lo hacía un hombre que podía ser usado para un propósito mucho mayor de lo que él mismo podía imaginar. ¿Qué les sucede a aquellos que Dios elige para un movimiento dispensacional? Son aplastados, pasan por el fuego. Son arrojados en pozos profundos, vendidos como esclavos, acusados falsamente, olvidados en prisiones. Aprenden, muchas veces con lágrimas, que no existe seguridad en este mundo, que no pueden confiar ni siquiera en aquellos que un día llamaron hermanos, que su única roca, su único refugio, su único suelo sólido es Dios. Y cuando llegan al fondo, cuando no hay nada dentro de ellos más que dependencia de Dios, entonces Dios los levanta, entonces Dios los usa. ¿Entiendes esto? ¿Ves lo que significa ser elegido por Dios? No es una posición de confort, no es un camino de gloria humana, no es un atajo hacia un destino brillante. Ser elegido por Dios significa ser quebrantado por Él. Moisés también necesitó ser quebrado. Moisés, criado como príncipe, con todas las ventajas de Egipto, con educación, con estatus, con poder. Pero Dios no utiliza príncipes que confían en su propio poder. Dios no utiliza a quienes se apoyan en su propia sabiduría. Moisés tuvo que ser vaciado, tuvo que ser llevado al desierto, tuvo que pasar 40 años en la soledad, cuidando ovejas, aprendiendo que no era nada, que todo lo que pensaba que sabía, que todas las habilidades que creía tener, que toda su fuerza no valían nada ante Dios. Y solo cuando Moisés ya no era nadie, solo cuando Moisés ya no confiaba en sí mismo, solo cuando Moisés ya no veía en sí mismo nada digno de ser usado por Dios, Dios lo llamó. ¿Por qué crees que tu vida es difícil? ¿Por qué crees que las cosas que deseas no se concretan? ¿Por qué parece que oras y no ves respuestas, que sueñas y los sueños no se realizan, que luchas y las puertas no se abren? ¿Alguna vez has pensado que tal vez Dios te esté quebrando? Que tal vez Él esté arrancando de ti todo aquello que te impediría ser usada por Él. Que tal vez Él te esté llevando al desierto porque quiere enseñarte a vivir dependiendo de Él y solo de Él. David fue ungido rey, pero no tomó el trono de inmediato. ¿Qué le pasó a David después de ser ungido? Fue perseguido, cazado como un animal, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que fingir locura, tuvo que huir para sobrevivir. Ya era el rey elegido por Dios, pero aún no estaba listo para reinar. Y Dios lo sabía. Dios sabía que, si David tomaba el trono sin antes ser quebrado, sin antes aprender a confiar completamente en él, sin antes pasar por el fuego, se convertiría en un rey como los demás reyes del mundo. Un rey que confía en su propio brazo, en su propia inteligencia, en su propia fuerza, pero Dios quería algo diferente. Dios quería un hombre conforme a su corazón, un hombre que reinaría no por poder humano, sino por la dependencia de Dios. ¿Y qué hay de ti? ¿Quieres ser usada por Dios, pero deseas evitar el desierto? ¿Quieres ser fuerte en el Señor, pero sin pasar por el fuego? ¿Quieres ser alguien que Dios puede usar, pero sin ser quebrantada primero? Dios no trabaja así. Si deseas caminar con Dios,
Si quieres que tu vida tenga valor ante Él, entonces prepárate para ser aplastada. Prepárate para ver caer tus propios sueños. Prepárate para ver tus propias fuerzas fallar. Prepárate para ser llevada al punto donde no quedará nada en ti más que la certeza de que sin Dios no eres absolutamente nada. ¿Qué harás cuando te encuentres en medio del desierto? ¿Te vas a rebelar? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a dudar del amor de Dios? ¿O te vas a rendir? ¿Vas a reconocer que Dios sabe lo que está haciendo, que Él te está moldeando para algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora? La iglesia de hoy ha perdido esto. Queremos el poder, pero no queremos la cruz. Queremos ser usados, pero no queremos ser tratados. Queremos ver la obra de Dios, pero no queremos pasar por el proceso que nos hace aptos para esa obra. Pero Dios no ha cambiado. Él todavía elige de la misma manera. Él todavía actúa de la misma manera. Y si quieres ser parte de lo que Él está haciendo, necesitas entender que no hay atajos, no hay camino fácil. ¿Quieres ser alguien que Dios pueda usar? ¿Quieres que tu vida tenga valor en el reino? Entonces prepárate para ser aplastada, prepárate para ver tus planes no salir como esperabas, prepárate para ser olvidada, rechazada, humillada, probada, porque solo después de que no quede nada de ti, Dios podrá comenzar a usarte. El arrebatamiento de los vencedores no se basará en palabras, sino en vida. No se basará en cuánto sabemos, sino en cuánto hemos sido transformados. No se basará en lo que declaramos, sino en lo que vivimos. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a pagar el precio. ¿Estás dispuesta? ¿Realmente estás dispuesta? Porque si lo estás, entonces prepárate para ser llevada al desierto. Pero recuerda, el desierto no es el fin. El pozo no es el fin. La prisión no es el fin. La cueva no es el fin. Solo es el camino de Dios, el camino de aquellos que Él elige. Escribe en los comentarios, Dios es fiel, si ya has visto las promesas de Él cumplirse en tu vida. Si Dios te eligió, Él te llevará al desierto. Y no pienses que ese desierto será corto, no te engañes pensando que será fácil. Dios no forma instrumentos frágiles. Él no moldea guerreros que se rinden en el primer combate. Si Él te está conduciendo por un camino difícil, es porque quiere hacer de ti algo que dure, algo que permanezca. ¿Lo entiendes? Miras a tu alrededor y ves personas que parecen estar prosperando sin pasar por lo que tú pasas. Ellas continúan con sus vidas, construyen sus sueños, conquistan lo que desean sin que todo tenga que ser arrancado de ellas. Y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué mi vida tiene que ser así? ¿Por qué todo parece ser tan más difícil para mí? Pero no entiendes que lo que Dios está haciendo en ti es algo diferente. Él no está construyendo algo temporal, no te está preparando para algo pequeño. Él te está moldeando para algo eterno. Y quien Dios moldea para lo eterno necesita pasar por el fuego, necesita ser pulido, necesita ser reducido hasta que no quede nada más que lo que Él desea formar. Mira a José, mira a Moisés, mira a David. Cada uno de ellos tuvo que ser destruido antes de poder ser utilizado. Dios permite que seamos llevados a situaciones donde nuestras propias fuerzas fallan, donde nuestros recursos se agotan, donde nuestros sueños se quiebran. Él permite que nos sintamos olvidados, abandonados, rechazados. Él permite que permanezcamos en el desierto hasta que no haya más esperanza en nosotros mismos. Estar cada vez más distantes. No te rindas, no retrocedas, no trates de huir del proceso, no busques atajos. Deja que Dios haga lo que necesita hacer. Deja que queme todo lo que no le pertenece. Deja que quite todo lo que todavía está arraigado en la carne. Si Él te está quebrando, es porque te está preparando. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero pocos quieren pasar por el proceso. Muchos quieren ser usados, pero pocos quieren ser pulidos. Muchos quieren reinar con Cristo,
pero pocos quieren sufrir con él. Pero la cruz viene antes de la corona. El valle viene antes de la exaltación. El desierto viene antes de la tierra prometida. Y quizás pienses, pero he estado en este desierto tanto tiempo, ya he soportado tanto. ¿Cuándo va a acabar esto? Y la respuesta es que esto acaba cuando Dios diga que acaba. Ni antes ni después. Dios sabe exactamente el momento adecuado. Él sabe hasta dónde puede llevarte. Él conoce tus límites mejor que tú misma. Puedes pensar que ya has llegado a tu límite, que no puedes soportar más, que no hay fuerzas en ti, pero Dios sabe que aún hay algo en lo que puede trabajar. Dios sabe que aún hay un poco más que purificar. No pienses que Dios es indiferente a tu sufrimiento. No pienses que Él no ve tus lágrimas. No pienses que Él no escucha cuando clamas. Él ve, Él escucha, Él le importa. Pero no puede acortar un proceso que aún no ha concluido. No puede sacarte del horno antes de tiempo, porque si lo hace, no serás lo que Él quiere que seas. Necesitas entender que Dios no tiene prisa. Él no tiene prisa porque ve el final desde el principio. Sabe a dónde quiere llevarte. Sabe exactamente lo que está haciendo. El problema es que nosotros queremos controlar el proceso. Queremos dictar el tiempo. Queremos elegir hasta dónde estamos dispuestos a llegar, pero no funciona así. Si le entregaste tu vida a Dios, entonces también entregaste el control. No puedes decidir cuándo termina el desierto. No puedes determinar cuándo finaliza la prueba. Todo está en sus manos, y esto es difícil para nosotros porque queremos entenderlo todo. Queremos explicaciones. Queremos lógica. Queremos saber por qué Dios permite ciertas cosas. Queremos que Él nos diga exactamente qué está haciendo. Pero Él no lo hace. No nos da todas las respuestas. Solo nos pide que confiemos. Y confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando hay seguridad, cuando hay provisión, cuando las puertas están abiertas, cuando las promesas se están cumpliendo, eso cualquiera lo puede hacer. Pero confiar cuando no hay nada más que silencio, confiar cuando parece que Él nos ha olvidado, confiar cuando todo dentro de nosotros grita para rendirse, eso es tener verdadera fe. Eso es lo que Dios busca. ¿Ahora lo entiendes? ¿Ves lo que Él está haciendo? Él no está tratando de destruirte, no te está castigando, no está siendo cruel. Él te está formando, te está refinando, está sacando todo lo que aún no es de Él. Te está moldeando para algo que aún no puedes ver. Y cuando este proceso termine, cuando finalmente Él diga, ahora estás lista, entonces verás lo que Él estaba haciendo todo el tiempo. Verás que cada lágrima valió la pena. Verás que cada noche oscura tuvo un propósito. Verás que Él nunca te abandonó, nunca te olvidó, nunca te dejó sola. Pero hasta entonces necesitas continuar, necesitas permanecer, necesitas confiar. Debes decidir cada día que no vas a rendirte. Tienes que recordar todos los días que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo entiendes. Porque un día, cuando mires hacia atrás, verás que todo tuvo sentido. Verás que cada herida, cada pérdida, cada momento de dolor fue parte de un plan mucho más grande. Verás que Dios nunca desperdicia el sufrimiento, que nunca permite una lágrima sin un propósito. Y entonces entenderás que fue necesario, que era esencial, que sin este proceso nunca te habrías convertido en lo que Él quería que fueras, que sin este desierto nunca habrías estado preparada para la tierra prometida. Por eso, no luches contra lo que Dios está haciendo. No intentes escapar. No intentes acortar el proceso. Solo confía, solo permanece, solo cree, porque al final, cuando todo esté completo, verás que valió la pena. Escribe en los comentarios: Dios, te adoro, si el deseo de tu corazón es alabar y engrandecer su nombre. Dios no desperdicia nada. Puedes mirar tu vida ahora y ver solo fragmentos, ver solo el resultado de años de espera, de puertas cerradas, de promesas que parecían tan cercanas.
pero que de repente se escapan entre tus dedos. Puedes preguntarte por qué Dios permitió que ciertas cosas sucedieran, por qué no intervino, por qué permaneció en silencio cuando más necesitabas escuchar su voz. Pero si crees que Dios no estaba actuando, entonces no has entendido nada. Su silencio no significa inacción, su demora no significa olvido, su escondite no significa que te ha abandonado. Si Él permitió que pasaras por todo esto, es porque había un propósito, y cuando Dios tiene un propósito, no retrocede. El problema es que quieres entender ahora, quieres ver ahora, quieres que Él te explique, que te muestre lo que está haciendo, que te dé razones, que traiga claridad. Pero Dios no está preocupado en darte todas las respuestas ahora. Si lo estuviera, no pediría que caminaras por fe. La fe no es creer en lo que ya está claro. La fe es caminar cuando todo aún está oscuro, cuando no tienes certezas, cuando todo dentro de ti grita por parar, pero algo más profundo te impulsa a continuar. La fe no es confiar porque Dios explicó. La fe es confiar porque Él es Dios, porque Él es fiel, porque nunca ha fallado y nunca fallará. Y eso es lo que Él espera de ti ahora, que confíes sin entender, que permanezcas sin ver, que sigas caminando incluso cuando parece que ya no hay suelo. Dios está poniendo a prueba tu fe, no para que Él vea si puedes confiar en Él, porque Él ya lo sabe. Lo está probando para que tú lo veas, para que te conozcas, para que te des cuenta de cuánto aún necesitas crecer, cuánto aún necesitas depender, cuánto aún necesitas ser moldeada. Miras tu vida y solo ves pérdida, solo esperas, solo frustración. Pero Dios ve un proceso, Dios ve un perfeccionamiento, Dios ve un crecimiento. Lo que tú llamas desierto, Él lo llama preparación. Lo que tú llamas silencio, Él lo llama refinamiento. Lo que tú llamas sufrimiento, Él lo llama purificación. Dios nunca llamó a nadie a grandes cosas sin antes llevarlo por un camino estrecho. Nunca entregó una gran misión sin antes probar el corazón de quien la recibiría. Nunca confió grandes cosas a quien no aprendió a confiar en Él en las pequeñas. Si Él te está permitiendo pasar por todo esto ahora, es porque está construyendo algo en ti. Te está preparando para algo que aún no ves, pero que ya está en sus planes. Pero debes decidir. Puedes elegir rendirte ahora. Puedes elegir detenerte. Puedes elegir rebelarte, dudar, mirar hacia atrás, abandonar el proceso. Pero si haces eso, nunca verás lo que Él estaba preparando. Nunca experimentarás la plenitud de lo que Él quería darte. O puedes decidir confiar, puedes elegir permanecer, puedes elegir seguir adelante incluso sin ver el camino, puedes elegir aferrarte a su promesa incluso cuando todo parece decir lo contrario. Puedes elegir creer que Él es fiel incluso cuando nada tiene sentido. Y si eliges confiar, entonces algo comenzará a cambiar dentro de ti. Tu fe dejará de ser superficial, tu confianza dejará de depender de las circunstancias, tu esperanza ya no estará basada en lo que puedes ver, sino en lo que sabes que Dios es. Y cuando este proceso esté completo, cuando Dios mire hacia ti y vea que estás lista, entonces cumplirá lo que prometió. Pero hasta entonces necesitas continuar. Debes dejar de mirar hacia atrás. Tienes que dejar de preguntarte por qué tardaste tanto, por qué tuvo que ser tan difícil, por qué Él no lo hizo de la manera que esperabas. Deja de intentar entender. Simplemente sigue adelante, porque la verdad es que todo esto es necesario. Dios no solo quiere darte cosas, Él quiere transformarte, no solo quiere entregarte promesas. Él quiere que te conviertas en alguien que pueda llevar esas promesas. No solo quiere llevarte a la tierra prometida, Él quiere que llegues ahí lista para vivir lo que tiene para ti. Mira a Israel. Dios sacó a ese pueblo de Egipto en un solo día, pero tomó 40 años sacar el Egipto de dentro de ellos, porque estaban acostumbrados a la esclavitud.
estaban acostumbrados a vivir de migajas. Estaban acostumbrados a depender de los egipcios para todo. Dios los liberó, pero todavía no sabían cómo vivir como libres. Aún pensaban como esclavos. Seguían murmurando ante el menor signo de dificultad. Todavía dudaban del cuidado de Dios. Y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Entiendes lo que eso significa? Dios no quiere darte una promesa mientras sigas pensando como esclava. No quiere colocarte en un nuevo tiempo mientras tu mentalidad aún pertenezca al viejo. No quiere darte algo para luego verte perderlo porque no estabas preparada. Por eso el proceso es necesario. Por eso necesita romperte antes de levantarte. Por eso necesita enseñarte a depender de Él antes de confiarte cosas mayores. Por eso necesita transformar tu mente, tu corazón, tu fe. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Él está sacando el Egipto de dentro de ti. Está removiendo las ataduras de la vieja vida. Te está enseñando a vivir por fe, a confiar sin ver, a permanecer firme incluso cuando todo parece decir lo contrario. Y cuando este proceso termine, entonces verás, entonces entenderás. Entonces mirarás hacia atrás y verás que cada momento de dolor tuvo un propósito, que cada lágrima fue necesaria, que cada espera fue una construcción, pero hasta ese momento necesitas continuar, necesitas confiar, necesitas elegir creer incluso sin entender. Necesitas mantenerte firme, porque la fidelidad de Dios no falla, y a su debido tiempo, en su tiempo, verás lo que Él siempre supo. Verás lo que Él siempre planeó. Verás que nunca te ha abandonado, nunca te ha olvidado, nunca te ha dejado sola, y entonces todo tendrá sentido. Escribe en los comentarios: Dios es mi paz. Si sientes que solo en Él tu alma encuentra descanso. Puede que no lo veas ahora, pero Dios ya vio el final. Él ya sabe lo que está construyendo dentro de ti. Él ya conoce el resultado de este proceso. No te está guiando hacia el vacío, no está permitiendo dolor sin propósito, no te está dejando sola para ver hasta dónde aguantas. Dios nunca trabaja sin intención, nunca mueve una pieza sin significado, nunca te hace esperar sin un objetivo eterno. Pero necesitas entender que la espera no se trata del tiempo. Dios no mide la madurez por el reloj. Puedes esperar años y aún no estar lista, o puedes ser moldeada rápidamente y ya estar preparada. La cuestión no es el tiempo que pasa, sino cuánto permites que Él trabaje en ti. Hay personas que caminan con Dios por décadas, pero aún no han aprendido a confiar. Hay otras que en pocos años han sido profundamente transformadas porque decidieron rendirse al proceso. ¿Y tú? ¿Qué harás con el tiempo que Dios te dio? ¿Vas a endurecer el corazón? ¿Vas a pasar años quejándote de la demora? ¿Te vas a aferrar a la amargura por lo que aún no ha sucedido? ¿O vas a permitir que Dios haga lo que necesita ser hecho? Porque si resistes, si luchas contra el proceso, si te cierras, solo prolongas lo que podría haberse concluido. No es Dios el que se está tardando. Eres tú quien aún no lo entiende. Eres tú quien todavía necesita aprender a confiar sin exigir explicaciones. Eres tú quien necesita dejar de mirar hacia atrás, dejar de comparar tu camino con el de otros, dejar de medir la fidelidad de Dios por la rapidez con la que Él responde tus oraciones. Si Él se está tardando, es porque está construyendo algo que no se puede apresurar. Si aún no ha respondido, es porque la respuesta que tiene para ti necesita un terreno lo suficientemente profundo para sostenerla. Si todavía no ha movido ciertas circunstancias, es porque antes de cambiar lo que te rodea, necesita cambiar dentro de ti. Tú oras para que Él abra puertas, pero te has preguntado si estás lista para cruzarlas. Clamas por algo nuevo, pero ya le has permitido que concluya lo viejo. Quieres promesas cumplidas, pero ¿estás dispuesta a ser transformada para llevarlas? Dios no solo quiere darte cosas. Él quiere moldearte,
Quiere que puedas cargar la plenitud de lo que tiene sin desperdiciarlo, sin perderlo, sin permitir que tu corazón se corrompa en el camino. José soñó con un destino glorioso, pero no imaginaba que antes de eso sería arrojado a un pozo, vendido como esclavo, olvidado en una cárcel. Moisés nació para liberar a un pueblo, pero antes tuvo que pasar 40 años en el desierto. David fue ungido rey, pero antes tuvo que vivir como fugitivo, como alguien sin identidad, sin hogar, sin certezas. Dios no construye rápidamente aquello que quiere que dure para siempre. Si Él tiene algo grande para ti, entonces necesita cavar profundo, necesita remover todo lo que no puede avanzar, necesita probar tu fidelidad cuando nada sucede, necesita ver si tu corazón seguirá firme cuando las promesas parezcan imposibles, porque si tu fe vacila en la espera, ¿cómo permanecerá en la realización? Si dudas ahora, ¿cómo podrás confiar cuando los desafíos sean aún mayores? Si no aprendes a depender de Él en el desierto, entonces dependerás de ti misma en la tierra prometida, y si dependes de ti misma, perderás todo. Dios necesita llevarte al punto en el que solo Él es suficiente, porque solo cuando Él lo es todo para ti, estarás lista para todo lo que Él tiene para darte. Pero para eso, Él necesita quebrarte. Necesita destruir tus apoyos falsos, tus seguridades humanas, tus estrategias para escapar de la incomodidad. Necesita llevarte al punto en el que nada más importa más que Él. Necesita enseñarte a confiar en Él cuando no hay nada más en qué apoyarte. Y ese proceso duele porque nos aferramos a lo que Dios quiere remover. Duele porque resistimos a lo que Él quiere hacer. Duele porque no queremos perder, no queremos soltar, no queremos renunciar. Pero cuanto más resistes, más tiempo pasas en el mismo lugar. Cuanto más intentas escapar, más pospones aquello que Dios ya podría haber completado. Si Él aún está trabajando en ti, entonces permite. Si Él aún no te ha sacado del proceso, entonces permanece. Si Él aún está pidiendo que confíes, entonces confía. Porque cuando Él termine, cuando Él te mire y te diga que ahora estás lista, nada podrá impedir lo que Él ha preparado. El problema es que queremos control. Queremos saber cómo y cuándo sucederá todo. Queremos entender los detalles. Queremos que Dios nos muestre el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero Dios nunca hace eso. Nunca revela todo de una vez. Nunca muestra el final antes de que estemos preparados. Solo pide que confiemos. Y confiar significa seguir incluso sin ver. Significa continuar cuando nada tiene sentido. Significa mantenerse firme cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Dios no está pidiendo que entiendas, está pidiendo que continúes. Está pidiendo que elijas creer incluso cuando no hay garantías visibles, porque la fe no se basa en lo que podemos ver. La fe se basa en el carácter de Dios. La fe, es decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Él es fiel, y eso me basta. La fe es creer que Él está trabajando incluso cuando todo parece detenido. La fe es decidir esperar, incluso cuando la espera se siente insoportable. Y si puedes permanecer, si puedes confiar, si puedes mantenerte firme sin exigir respuestas, entonces algún día mirarás hacia atrás y verás. Verás que nunca te abandonó. Verás que cada momento de dolor construyó algo dentro de ti. Verás que Él siempre supo lo que estaba haciendo, pero hasta entonces sigue. Sigue incluso sin entender. Sigue incluso sin ver. Sigue incluso cuando todo dentro de ti quiera detenerse. Sigue porque Dios no falla, porque Dios no tarda, porque Dios no olvida. Y cuando Él cumpla, cuando Él abra las puertas, cuando Él te lleve al lugar que siempre planeó, verás que cada lágrima valió la pena. Verás que cada momento de espera no fue en vano. Verás que Él nunca desperdició un solo segundo de tu proceso. Y entonces
entenderás. Verás que fue necesario, que fue intencional, que fue para algo mucho más grande de lo que imaginabas. Verás que Dios siempre supo, siempre vio, siempre planeó, pero hasta entonces solo confía, solo sigue, solo cree, porque Él es fiel, y a su tiempo verás. Escribe en los comentarios: Dios es amor, si ya has experimentado su infinito cuidado. Tienes que entender que la espera no es un castigo. El silencio de Dios no es un rechazo. El tiempo que parece arrastrarse sin cambios visibles no es una señal de que Él se olvidó de ti. Dios no mide el tiempo como tú lo mides. Él no ve como tú ves. Él no se apura porque no necesita. Él es soberano. Él gobierna sobre todas las cosas y Él sabe exactamente el momento adecuado. Pero tú quieres que todo ocurra pronto. Quieres que las puertas se abran ahora. Quieres que las promesas se cumplan de inmediato. Quieres sentir que tienes el control. Pero Dios no negocia con la prisa humana. No hace concesiones para satisfacer tu impaciencia. No te entregará algo para complacerte si eso significa que no estarás preparada para sostenerlo. Él no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito. Y si aún no ha liberado lo que esperas, es porque hay más por hacer dentro de ti. Hay algo que Él todavía está refinando. Hay algo que Él aún necesita alinear. Puede que no lo veas, puede que no lo entiendas, puede que no sepas exactamente qué falta, pero Dios sabe, Él ve lo que tú no ves. Conoce la profundidad de tu corazón mejor que tú misma. Y no te entregará algo mientras no estés lista para cargarlo, porque Dios no quiere solo que llegues ahí. Él quiere que permanezcas, quiere que vivas lo que tiene para ti sin desperdiciar, sin comprometer, sin corromper. Quiere que tu fe sea inquebrantable, que tu confianza sea incuestionable, que tu dependencia de Él sea absoluta. Pero para eso necesitas dejar que Él te transforme. Necesitas dejar de luchar contra el proceso. Necesitas aceptar que si Él todavía te está moldeando, es porque ve algo grandioso delante de ti. Necesitas entender que si Él todavía está quebrando, es porque desea construir algo eterno. Pero este proceso es doloroso. Este proceso te inquieta. Este proceso hace que todas tus seguridades se derrumban. Te lleva a lugares donde tu única respuesta es confiar. Te lleva al punto donde todas tus fuerzas fallan. Te coloca en situaciones donde nada más puede sostenerte excepto Él. Y eso no es fácil. Eso no es cómodo. Eso no es lo que querías. Pero es exactamente lo que necesitas. Porque mientras tengas alguna reserva, alguna alternativa, alguna otra fuente de confianza, no dependerás completamente de Dios. Mientras todavía tengas un plan B, seguirás intentando resolver las cosas por ti misma. Mientras aún no seas completamente de Él, no serás completamente usada por Él. Entonces, Él permite que todo a tu alrededor se desmorone. Permite que las cosas no salgan como esperabas. Permite que te sientas sola, que te sientas sin rumbo, que te sientas perdida. No porque se alegre con tu sufrimiento, sino porque sabe que, al final, ese es el único camino para que seas totalmente de Él. Y cuando este proceso termine, cuando Él te mire y vea que todo lo que necesitaba ser removido ha sido removido, que todo lo que necesitaba ser quemado ha sido quemado, que todo lo que necesitaba ser pulido ha sido pulido, entonces Él actuará, entonces Él se moverá, entonces Él hará lo que prometió. Pero hasta entonces necesitas seguir adelante. Necesitas mantenerte firme, incluso cuando todo dentro de ti quiera rendirse. Necesitas aferrarte a las promesas de Dios, incluso cuando parezca que nada está sucediendo. Necesitas decidir cada día que no te vas a detener, que no vas a mirar hacia atrás, que no vas a renunciar a lo que Dios te llamó a vivir, porque todo lo que estás viviendo ahora es parte del proceso.
Cada dolor, cada silencio, cada puerta cerrada, cada noche oscura, todo eso es parte del plan mayor de Dios para ti. Nada está sucediendo por casualidad, nada se está desperdiciando. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho, cada clamor que ha salido de tu corazón, Dios lo vio, Dios escuchó, Dios sabe y Él está actuando, incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido. Él está trabajando entre bastidores, está moviendo las piezas, está preparando el camino, pero Él no solo quiere llevarte hasta allí, quiere que llegues lista, quiere que estés firmada en Él, anclada en Él, completamente segura en Él. Quiere que tu fe sea lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta. Quiere que tu confianza sea inquebrantable, no porque todo haya salido bien, sino porque has aprendido a confiar en Él, independientemente de las circunstancias. Porque la verdad es que la vida con Dios no significa que todo siempre será fácil. No significa que nunca enfrentarás desafíos. No significa que una vez que se cumpla la promesa, nunca más pasarás por desiertos. La vida con Dios significa que, pase lo que pase, tú te mantendrás firme. Y esto solo sucede cuando aprendes a confiar en Él durante la espera. Cuando aprendes a depender de Él en el silencio. Cuando aprendes a caminar por fe y no por vista. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir cuestionando a Dios? ¿Vas a seguir mirando hacia atrás, lamentando todo lo que aún no ha sucedido? ¿Vas a seguir tratando de entender lo que Él aún no ha revelado? ¿O vas a decidir confiar? ¿Vas a decidir permanecer? ¿Vas a decidir seguir adelante, incluso sin ver? Porque al final, cuando todo esté completo, cuando Dios te lleve a donde prometió, verás que valió la pena. Verás que cada momento de espera fue necesario. Verás que cada lágrima construyó algo dentro de ti. Verás que Dios nunca te dejó, nunca te abandonó, nunca te olvidó. Y entonces comprenderás. Verás que fue necesario, que fue intencional, que siempre fue para algo más grande. Pero hasta entonces confía, solo continúa. Solo cree, porque Dios es fiel, y a su tiempo todo se cumplirá. Escribe en los comentarios, yo creo en Dios, si crees que Él puede realizar milagros en tu vida. Comparte este video bendecido para que pueda tocar y ayudar a otras personas como tú y yo. No te olvides de hacer clic en el botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Muchas gracias de todo corazón por ser parte de nuestra comunidad. Aquí te dejo 2 videos más para que puedas continuar tu búsqueda espiritual y crecimiento en la fe. Gracias y que Dios bendiga a todos. Hasta luego.